Bienvenidos queridos alumnos nuevamente a nuestras clases por plataforma virtual. El día de hoy vamos a ver el tema número 3 que se refiere a transacción comercial, el debe y el haber de las cuentas. Primeramente vamos a determinar qué es una transacción comercial. Una transacción comercial es aquella que se realiza con fines de lucro. ¿Qué hacemos referencia con lucro? Ganancia o beneficio, siendo el intercambio de bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades propias del negocio. En contabilidad, estos hechos los vamos a reconocer mediante asientos contables, en el libro de primera entrada denominado libro diario. ¿Qué documento vamos a utilizar para hacer este cometido? Un comprobante de contabilidad. Estos comprobantes de contabilidad pueden ser de ingreso, egreso y diario, en estricto cumplimiento de lo que es la doble partida. Es decir, los importes registrados al debe, su sumatoria debe ser igual a la sumatoria de los importes registrados en el haber. La cuenta. La cuenta es el elemento básico que nos va a permitir hacer estos registros contables. Estos hechos que se suscitan de manera cronológica y sistemática en la empresa. La cuenta, ¿qué es? Es un título genérico que le vamos a dar que nos permite ordenar y clasificar las transacciones. Registrar sus cargos y abonos, es decir, los registros al debe o al haber. Ejemplo, la cuenta caja. Esa cuenta caja, ese título genérico, vamos a utilizar para registrar todas aquellas transacciones que realicemos en efectivo, ya sea de entrada o salida de dinero. Cada una de estas cuentas, que son títulos genéricos, van a tener una codificación respectiva y eso lo vamos a ver en el tema de plan de cuentas. La partida doble está basado en el principio de la lógica denominada ley de la causalidad. Podemos señalar que no hay causa sin efecto, o lo que hablábamos algún momento en clases, el yin y el yang. De lo que podemos señalar que no hay deudor sin acreedor. Al realizar el registro contable de una transacción, la diferencia del debe y el haber debe ser cero, es decir, debe mantenerse un equilibrio entre ambos elementos. El debe y el haber de las cuentas. Los importes de las transacciones efectuadas por la empresa debemos reconocerla mediante el uso de una cuenta. Estas se podrán registrar al debe o al haber dependiendo de la operación realizada. Entonces, bajo el principio de la doble partida, la contabilidad se va a manejar con dos elementos. El primer elemento es el debe y el segundo elemento es el haber. Al lado izquierdo el debe, al lado derecho el haber. Cuando hagamos un registro en el debe, podemos indicar que la cuenta se está debitando. Cuando hagamos un registro en el haber, podemos decir que la cuenta se está acreditando. El debe y haber de las cuentas. Nos vamos a dar un ejemplo. La empresa Patito Feo SRL inicia operaciones con el aporte de los socios de bolivianos 10.000. ¿Qué ingresa para la empresa? Dinero. ¿Por qué concepto? Por el concepto del aporte de los socios que lo llamamos el capital. Como ya lo hemos mencionado en los anteriores temas, cuando nosotros vamos a manejar la contabilidad, ya tenemos que pensar con dos elementos, que es el debe y el haber. Entonces, ¿qué ha ingresado? Dinero. Ese dinero lo vamos a reconocer en la cuenta caja. Ese dinero está aumentando, por lo tanto lo registramos al debe y como contracuenta, como contrapartida, vamos a reconocer el aporte de los socios, que es el capital social de 10.000. Ahora bien, se le ha dado diversas denominaciones y podemos utilizar el siguiente cuadro de la partida doble. Los registros al debe también se los conoce como cargo, débito, deudor. Aquí mencionamos uno de los elementos del balance general, el activo, porque por su característica, el activo siempre va a presentar un saldo al debe.
Los gastos. Los gastos igual, por su naturaleza de la cuenta, siempre van a presentar un saldo al debe. Y las pérdidas que podamos haber obtenido en el tiempo, igual esas pérdidas son su registro en el debe. Como contrapartida tenemos el haber, también denominado abono, crédito, acreedor, pasivo, que es el elemento del patrimonio, y es el elemento del balance general, los ingresos, las ganancias, las utilidades obtenidas en el tiempo. Ahora vamos a hablar de las reglas del movimiento de cuentas. La apropiación contable que debemos realizar en cada cuenta estará definida por las reglas del movimiento de cuentas, para lo cual tomaremos los siguientes aspectos. Preliminarmente, antes de ingresar a desglosar el balance general y el estado de resultados, tenemos que tomar en cuenta que estas reglas que estamos aprendiendo, estas reglas son las reglas fundamentales para que nosotros podamos desarrollar lo que es la contabilidad. Eso quiere decir que los siguientes conocimientos que vamos a ir adquiriendo, tanto del ámbito tributario, del ámbito laboral, del ámbito de la legislación de las empresas, esos elementos van a ir a complementar, pero sobre la esencia que estamos viendo en estos primeros temas. Es decir, ¿cuál es la recomendación? Que estos conceptos que los vamos a ver de manera sencilla no tienen que olvidarse en ningún momento. El resto de los elementos que vamos a ir aprendiendo en el transcurso del tiempo van a ser complementarios, pero van a partir de estos conceptos. Muy bien, empezamos a desglosar. El primer estado financiero que vamos a ver es el balance general. El balance general tiene tres elementos que lo componen: el activo por una parte y el pasivo y el patrimonio. Recordarles que este estado financiero debe mostrar siempre una igualdad, es decir, que el total del activo va a ser igual a la sumatoria del pasivo más el patrimonio. Muy bien. Habiendo recordado esos conceptos, ahora vamos a empezar a desglosar. El activo, ¿qué elementos lo van a componer el activo? Lo va a componer el dinero, ese dinero que puede estar en efectivo o puede estar en las cuentas bancarias de la empresa. Los bienes de uso, que son aquellos bienes que han sido adquiridos para que sea utilizado por la empresa y estos bienes permitan la obtención de utilidades en el futuro. Los bienes de cambio, que ahí nos referimos a lo que es la mercadería que adquirimos para después comercializarlo, bajo el eslogan compro barato, vendo más caro. Los derechos, ahí podemos señalar las ventas que podemos hacer al crédito, es decir, que alguien nos deba a la empresa. Muy bien. Entonces, ¿cuál va a ser el movimiento de cuenta del activo? Primeramente, al activo lo vamos a reconocer con la letra A de aquí adelante. Los activos, cuando aumentan, su registro debe realizarse al debe. Y si el activo está disminuyendo, su registro debe hacerse al haber. ¿Cómo funciona esto? Nos vamos a dar un ejemplo. Los socios han decidido aperturar un nuevo negocio y como aporte de capital entregan a la empresa dinero. Ese dinero es un activo. En el momento que hacen la entrega a los socios de este dinero, este activo está aumentando. Por lo tanto, por la regla del movimiento de cuenta del activo, cuando aumenta debo registrar al debe. Ahora, supongamos que debo pagar uno de los servicios básicos, por ejemplo, electricidad. Entonces, ese gasto debo cancelarlo con dinero. Para nosotros ese dinero va a salir de la empresa, es decir, va a disminuir. Entonces, si el dinero va a disminuir, ¿por concepto de qué? Del pago de un servicio básico, que es en este caso la electricidad, debe registrarse la salida del dinero en el haber. De todo lo expresado podemos inferir, por su naturaleza las cuentas de activo tienen saldo deudor, es decir, saldo en el debe.
Ahora veamos las reglas de movimiento de cuenta del pasivo. Primeramente, ¿qué puede componer el pasivo? Puede componer obligaciones sociales, obligaciones tributarias, obligaciones comerciales. ¿A qué hace referencia las obligaciones sociales? Primeramente, a los sueldos y salarios que debo cancelar a mis empleados. Segundo, el pago de los aportes de corto y largo plazo, tanto a las cajas de salud como a las AFPs para su jubilación del personal que puede tener la empresa. Obligaciones tributarias, hace referencia a los impuestos que la empresa debe cancelar al Estado. Obligaciones comerciales, son aquellas que surgen por la relación comercial entre nuestro proveedor y la empresa. Compromisos de pago que serán honrados en el tiempo. Muy bien. Ok. ¿Cuál es su regla de movimiento? Primeramente lo vamos a reconocer con la letra P. Pasivo. El pasivo, cuando sufra un aumento por esta regla, debemos reconocer su registro en el haber. Y si ese pasivo disminuye, debe reconocerse en el debe. ¿Qué significa esto? Nos vamos a dar un ejemplo. La empresa ha comprado mercadería al crédito. Para la empresa, ¿qué está ingresando? Mercadería. ¿Por concepto de qué? De un compromiso de pago en el tiempo. Vamos a suponer que nos hemos comprometido a cancelarlo a 15 días. Eso significa que en el momento que me hacen entrega de la mercadería, yo asumo una obligación que debo pagarlo en el tiempo, es decir, en 15 días. En el primer momento, cuando surge esa obligación, ese pasivo, esa cuenta por pagar, debo reconocer en el haber. ¿Por qué? Porque está aumentando esa obligación. Antes de esta transacción yo no debía a nadie. En este momento que yo me comprometo y he recibido la mercadería, sí surge una obligación a un tercero. Por lo tanto, ese aumento del pasivo debe registrarse en el haber. Por su naturaleza, las cuentas de pasivo tienen saldo acreedor, saldo en el haber. Vamos al tercer elemento del balance general. El tercer elemento del balance general va a ser el patrimonio, que está compuesto de dos elementos. El primer elemento, que es el aporte de los socios, lo que llamamos el capital, y el segundo elemento, que también lo vamos a tener, es el resultado obtenido en el tiempo, que puede ser una ganancia o puede ser una pérdida conforme el resultado que hubiera obtenido la empresa en un determinado tiempo. ¿Cuál es su regla de movimiento de cuenta? Primero, las cuentas patrimoniales las vamos a reconocer con la abreviatura PAT. El patrimonio como tal es pariente cercano del pasivo, por lo tanto va a tener la misma regla de movimiento de cuenta. Es decir, cuando aumente una cuenta de patrimonio, debe registrarse al haber y por su disminución debe registrarse al debe. Vamos a darnos un ejemplo. Los socios de Patito Feo han iniciado operaciones con un aporte de bolivianos 10.000. ¿Por qué concepto han entregado ese dinero a la empresa? Por un aporte de capital. Ese capital es una cuenta de patrimonio. Por lo tanto, cuando ellos entregan ese fondo por concepto de un aporte inicial llamado capital, esa cuenta patrimonial está aumentando y su registro debe hacerse al haber. Ahora, supongamos que en el tiempo los socios se pelean y uno de ellos decide retirarse. Entonces, ese retiro significa que ese socio se va a llevar su capital, va a retirar capital de la empresa. Por lo tanto, esa cuenta patrimonial capital va a sufrir una disminución. Por lo tanto, esa disminución por la separación de uno de los socios de la sociedad debe registrarse en el debe. Por su naturaleza, las cuentas de patrimonio tienen saldo acreedor. A ver. Ahora, veamos el segundo estado financiero que vamos a ver en este curso. El estado de resultados. El estado de resultados está compuesto por dos elementos, los ingresos y los egresos. Los egresos.
¿qué van a componer los egresos? Van a componer el costo, los gastos administrativos, los gastos comerciales, los gastos financieros. ¿Y a qué hacemos referencia con cada uno de estos elementos? ¿Qué es el costo? El costo hace referencia, si yo soy una empresa industrial, al costo de producción el esfuerzo que he debido realizar como empresa para producir un determinado producto hasta su terminación, hasta su acabado. Ahora, también podemos hablar de costo de venta. El costo de venta va a hacer referencia a una empresa que hace intermediación comercial, es decir, compra productos ya terminados y esos productos los va a revender bajo el eslogan compro barato, vendo más caro. Muy bien. Ahora, ¿qué son los gastos administrativos? Son los gastos que la empresa debe realizar para el normal funcionamiento de la empresa. Gastos comerciales. Son los gastos que realiza la empresa, son los esfuerzos que realiza la empresa para posicionar sus productos, ya sean bienes o servicios. Entonces, esos gastos que podríamos tener, gastos de publicidad en radio, televisión y ahora lo que se maneja las famosas redes sociales. Gastos financieros pueden corresponder a aquellos gastos que yo debo realizar por concepto de créditos solicitados a entidades financieras, principalmente lo que referimos al interés que debo pagar por esos créditos. ¿Cuál es la regla de movimiento de las cuentas de egreso? Primero lo vamos a identificar con la letra E. Las cuentas de egreso, su registro lo vamos a hacer en el debe, es decir, cada vez que yo deba reconocer un egreso, debo registrar en el debe. Ejemplo, debo cancelar el servicio de internet. El servicio de internet para mí es un gasto de internet. Ese gasto lo voy a cancelar mediante dinero, mediante el uso del dinero. Ahora, para reconocer ese gasto está aumentando para mí en la empresa, por lo tanto, el gasto, el servicio de internet, debo registrarlo en el debe. Por su naturaleza, las cuentas de egreso tienen saldo deudor, debe. Ahora hablemos del otro elemento, que son los ingresos. Los ingresos fundamentalmente van a estar compuestos por las ventas. ¿Qué puedo vender? Puedo vender bienes o servicios. Cuando hablo de bienes, puedo hablar de la producción de bienes, es decir, que yo sea una empresa industrial que produce bienes, o también puedo hablar de una empresa comercial que hace la intermediación comercial, es decir, compra productos terminados para posteriormente ponerlos a la venta. En ambos casos estamos comercializando un bien. El otro elemento de las ventas es la venta de servicios. Ahí nos vamos a dar un ejemplo. De La Paz, Aguas del Limani, Access. Son tres empresas que nos prestan servicios. La primera, el servicio de electricidad, la segunda de agua potable y la tercera, el servicio de internet. Estas empresas se dedican a vender servicios. Entonces, por concepto de la venta, ya sea de bienes o servicios, la empresa va a generar ingresos con los cuales va a obtener un resultado en un determinado tiempo. Ahora, ¿cuál es la regla de movimiento de cuenta de los ingresos? Primero lo vamos a reconocer con la letra I. Y cada vez que yo deba revelar un ingreso, su registro debe hacerse al haber. Es decir, si yo he realizado la venta de mercadería, para nuestra empresa va a ingresar dinero. ¿Y ese dinero por qué concepto va a ingresar? Ese dinero va a ingresar por haber realizado una venta. Esa venta, esa cuenta venta que corresponde al rubro del ingreso, debo registrar al haber porque está aumentando ese ingreso. Por su naturaleza, las cuentas de ingreso tienen saldo
acreedor, al haber. Muy bien, queridos estudiantes. Estos elementos, si bien son sencillos, si bien no van a tener ningún inconveniente en poderlos memorizar y ponerlos en práctica, no se olviden que son las bases fundamentales para que nosotros podamos desarrollar la contabilidad como tal. Entonces, por favor, no se olviden repasarlo y ir practicando conforme les vaya dando los ejercicios. Muy bien, el día de hoy vamos a cerrar nuestra clase con la siguiente frase de Michael Jordan. Me di cuenta que si iba a lograr algo en la vida, debía ser agresivo. Tenía que buscarlo. Yo sé que el miedo es un obstáculo para muchas personas, pero para mí es una ilusión. Michael Jordan. Queridos jóvenes, que estén muy bien y los espero la próxima clase.